Guadalupe se muestra sospechosa cuando ve al misionero hermano Rodrigo llevar a su hija Sofía, de 9 años, a un retiro espiritual cerrado en la sierra durante 3 días completos. A la chica siempre le había encantado ir a los campamentos religiosos hasta que empezó a llorar desesperadamente, suplicando que no fuera esta vez. «Mamá, por favor, no me envíes, no quiero ir», susurró Sofía, temblando con los ojos llenos de lágrimas. Cuando Guadalupe decide seguir discretamente el autobús por la carretera de la montaña, lo que descubre lo cambia todo para siempre. Pero para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que retroceder hace unas semanas, cuando todo parecía normal en la vida de Guadalupe y Sofía. Guadalupe Martínez tenía 38 años y trabajaba como costurera en Colonia Guadalupe en Monterrey. Se despertaba todos los días antes del amanecer para preparar el desayuno y asegurarse de que Sofía estuviera lista para otro día en la escuela primaria Benito Juárez. Había sido madre soltera desde que Sofía tenía 3 años, cuando el padre de la niña decidió marcharse a Estados Unidos en busca de trabajo y nunca regresó. Desde entonces, Guadalupe ha criado sola a su hija, cosiendo vestidos y ropa de fiesta por encargo para mantener a ambas. El pequeño apartamento donde vivían estaba en la segunda planta de un edificio antiguo, pero estaba limpio, organizado y lleno de amor. Las paredes mostraban fotos de Sofía a todas las edades, desde la bebé hasta la niña de 9 años que tenía ahora. Guadalupe fue una mujer dedicada y trabajadora que hizo todo lo posible para que su hija tuviera una vida digna y llena de oportunidades. Sofía era una chica alegre, de pelo oscuro y ojos grandes que brillaban cuando sonreía. Le encantaba cantar, especialmente las canciones religiosas que aprendía en la congregación. Cada miércoles por la noche y domingo por la mañana, Guadalupe y Sofía iban juntas a las reuniones de la comunidad religiosa, que estaba a solo 3 manzanas de su casa. La niña tenía una fe inocente y pura, creía cada palabra que escuchaba, memorizaba versículos bíblicos con facilidad y siempre levantaba la mano para responder preguntas durante los estudios de los niños. Guadalupe estaba orgullosa de su hija, veía en ella una buena hija, obediente y llena de luz. Sofía era educada con todos, ayudaba a su madre en casa sin quejarse, sacaba buenas notas en el colegio y tenía algunos amigos con los que jugaba en el patio del edificio los fines de semana. Hermano Rodrigo era el líder misionero de la congregación, un hombre de aproximadamente 45 años, casado, padre de 2 hijos adolescentes. Era respetado por todas las familias de la comunidad. Visitaba domicilios con regularidad, llevaba cestas de comida a quienes atravesaban dificultades económicas, asesoraba a jóvenes y dirigía reuniones con una voz firme pero afectuosa. Todos confiaban en él. Las madres comentaban entre ellas lo bueno que era tener un líder tan dedicado, tan presente en la vida de los niños. Hermano Rodrigo organizaba cada año un retiro espiritual en la Sierra Madre Oriental, una región montañosa a unas 3 horas de Monterrey. Era un campamento de 3 días, donde niños entre 8 y 12 años podían aprender sobre la naturaleza, fortalecer su fe y crear lazos de amistad fuera de la ciudad. El lugar estaba aislado, rodeado de altos pinos y aire fresco de montaña. Había chozas rústicas de madera, una hoguera central, senderos para caminar y un arroyo cristalino donde los niños podían mojarse los pies en días calurosos. El año anterior, Sofía había participado por primera vez en el retiro. Volvió radiante, llena de historias que contar. Hablaba de las hogueras nocturnas, las oraciones bajo las estrellas, las canciones que cantaban en grupo, las historias que hermano Rodrigo contaba sobre misioneros que viajaban por el mundo trayendo la palabra de Dios. Guadalupe se había sentido tranquilizada al ver a su hija tan feliz, tan emocionada. Ese año, Sofía habló del retiro durante semanas, mostró las fotos que hicieron,
Guardó como tesoro una piedra que había recogido en el arroyo como recuerdo. Guadalupe le agradeció en silencio que tuviera una comunidad tan buena que cuidara la formación espiritual de su hija. En este vídeo descubrirás cómo una madre confiaba en su instinto maternal, incluso cuando todos decían que estaba exagerando. Verás cómo pequeñas señales que la mayoría ignorarían se convirtieron en la clave para salvar a tu hija y a otros niños. El valor y la determinación pueden cambiarlo todo en cuestión de horas. Cada detalle aquí se basa en hechos reales ocurridos en Monterrey, México, y que cambiaron para siempre la vida de 12 familias. Esta es una historia sobre protección, sobre creer cuando un niño muestra miedo, sobre nunca dudar de esa opresión en el pecho que solo conocen las madres. Si has llegado hasta aquí, es porque la historia real te interesa. Ayuda a que este contenido llegue a más personas dando me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campana de notificación. Pero volvamos a aquella mañana de octubre, cuando todo parecía estar en perfecto orden. Guadalupe se despertó a las 6 de la mañana, como siempre. Puso el agua a hervir en la vieja estufa, pero aún así funcionó bien. Preparó el café de canela como le gustaba a Sofía, cortó rodajas de pan dulce que había comprado en la panadería Don José el día anterior. El sol empezó a entrar por la ventana de la cocina, iluminando la pequeña mesa donde siempre tomaban café juntos antes de empezar el día. Sofía apareció en la puerta de la habitación aún en pijama, frotándose los ojos y bostezando. «Buenos días, mamá», dijo la niña con la voz aún ronca por el sueño. Guadalupe sonrió y besó la frente de su hija. «Buenos días, mi amor. Ve a prepararte porque hoy hay una reunión por la noche en la congregación». Su rutina estaba bien establecida. Guadalupe llevaba a Sofía al colegio a las 7:30 de la mañana. Volvía a casa y pasaba el día cosiendo en la pequeña habitación que también servía de estudio. La vieja máquina de coser estaba cerca de la ventana, donde la luz natural era mejor. Aceptó pedidos de vestidos de fiesta, reparaciones de ropa, ajustes en pantalones y camisas. El trabajo era agotador, requería que estuviera horas sentada en la misma posición, pero pagaba las facturas y le permitía estar en casa cuando Sofía llegaba del colegio a las 2 de la tarde. Los miércoles, después de que Sofía hubiera hecho los deberes y comido algo ligero, las dos se preparaban para ir a la reunión de las 7 de la tarde. Los domingos se levantaban antes para llegar a la reunión de las 9. Hermano Rodrigo siempre recibía a las familias con una amplia sonrisa y saludos cálidos. Estrechaba la mano de los hombres, abrazaba respetuosamente a las mujeres y siempre tenía una palabra especial para los niños. Con Sofía solía decir Sofitiña, cada día más madura y sabia: «Estoy segura de que Dios tiene planes hermosos para ti». La chica sonrió tímidamente y le dio las gracias. Guadalupe lo vio como un gesto de afecto genuino por parte de un líder espiritual que se preocupaba por cada miembro de la congregación. Visitaba sus casas al menos una vez al mes, trayendo alguna revista religiosa nueva o simplemente para comprobar cómo estaban. Guadalupe ofreció café, hablaron sobre la vida, sobre los retos de criar sola a una hija, sobre la importancia de la fe en tiempos difíciles. Hermano Rodrigo siempre tenía una palabra de ánimo. Siempre citaba algún versículo bíblico que le daba consuelo. Los campamentos anuales en la sierra eran el evento más esperado por los niños de la congregación. Hermano Rodrigo empezó a hablar de ellos meses antes. Dijo que era una oportunidad única para desconectarse del mundo, estar más cerca de Dios a través de la naturaleza, aprender valiosas lecciones sobre la fe y la confianza. Mostró fotos de años anteriores, niños sonriendo alrededor de la hoguera, grupos paseando por los senderos, todos reunidos para oraciones al aire libre. La retirada siempre tenía lugar en noviembre,
cuando el clima en la sierra era más fresco pero aún agradable. Duró 3 días completos, desde la mañana del viernes hasta la tarde del domingo. Los niños llevaban mochilas con ropa de frío, mantas, linternas y materiales de higiene personal. La comida la prepararon allí mismo algunas hermanas de la congregación que se ofrecieron voluntarias para acompañar al grupo como cocineras y monitoras. Durante los meses de septiembre y octubre de ese año, todo parecía ir con normalidad. Guadalupe cosía sus órdenes, Sofía le iba bien en la escuela, las reuniones religiosas seguían siendo una parte importante de su rutina semanal. Hermano Rodrigo anunció que el retiro de ese año tendría lugar en la segunda semana de noviembre. Iba de casa en casa entregando personalmente las invitaciones impresas, explicando los detalles, respondiendo a las preguntas de sus padres. Cuando llegó a casa de Guadalupe, le recibieron como siempre, con café y pan dulce. «Sofitiña, te va a encantar este año. Ya estoy preparando nuevas historias para contar por la noche junto a la hoguera», dijo mirando a la chica que estaba sentada en el sofá haciendo los deberes. Sofía levantó la vista del cuaderno, lo miró un instante y volvió a mirarlo sin decir nada. Guadalupe encontraba ese comportamiento un poco extraño. Al fin y al cabo, su hija solía ser educada y responder cuando alguien le hablaba. «Hoy está un poco cansada. Había un examen en el colegio», explicó Guadalupe, intentando justificar el silencio de la chica. Hermano Rodrigo sonrió comprensivamente. «No hay problema. Los niños se cansan mucho. El colegio es duro». Dejó la invitación sobre la mesa y se despidió. Esa noche, cuando Guadalupe fue a guardar la invitación en un cajón, se dio cuenta de que Sofía no había mostrado la emoción habitual. El año anterior, en cuanto se enteró del retiro, la chica no paró de hablar de ello. Contó los días en el calendario, ya había separado la ropa que iba a llevar semanas antes. Pero esta vez, Sofía no dijo ni una palabra al respecto. Guadalupe pensó que era extraño, pero pensó que quizá la chica estaba realmente cansada o preocupada por sus exámenes escolares. A veces los niños se ponen más serios cuando crecen, pensó, intentando encontrar una explicación lógica. Cuando se dio el anuncio oficial del retiro un miércoles por la noche, durante la reunión de la congregación, Guadalupe prestó atención a la reacción de Sofía. Hermano Rodrigo iba delante, con un mapa de la región de Sierra proyectado en el muro, explicando el itinerario de las actividades. Hablaba con entusiasmo sobre las caminatas, los estudios bíblicos al aire libre, las hogueras vespertinas, el tiempo para la reflexión y la oración. Los otros niños estaban visiblemente emocionados, comentaban entre ellos, sonreían y levantaban la mano para hacer preguntas. Sofía estaba sentada junto a su madre, en silencio, con las manos cruzadas en el regazo, mirando al suelo. Guadalupe se dio cuenta de que su hija no había levantado la vista ni una sola vez hacia el líder, que hablaba con tanto entusiasmo. Eso encendió una pequeña alerta en su interior, pero aún no podía identificar exactamente lo que sentía. Al final de la reunión, hermano Rodrigo pidió a todos los niños interesados en participar en el retiro que se acercaran para poner su nombre en una lista. Fue una subidón. Al menos 20 niños corrieron al frente, emocionados, discutiendo quién escribiría su nombre primero. Sofía no se movió. Se sentó en el banco mirando sus propias manos. Guadalupe se inclinó y susurró, «¿No vas a poner tu nombre?». La chica no respondió de inmediato. Tras unos segundos se encogió ligeramente de hombros y dijo con voz casi inaudible, «No sé si quiero ir, mamá». Guadalupe se sorprendió. «¿Cómo que no lo sabes? El año pasado te encantó, pasaste semanas hablando del campamento». Sofía siguió mirando sus manos. «Es solo que tengo muchas obligaciones escolares. No creo que pueda faltar 3 días». La explicación no convenció a Guadalupe.
Sofía siempre ha sido una estudiante organizada, que hacía los deberes con antelación. Nunca había usado el colegio como excusa para no hacer algo que le gustara. De camino a casa, los dos caminaron en silencio por las 3 manzanas que separaban la congregación del apartamento. Era una fresca noche de octubre, con algunas estrellas visibles en el cielo a pesar de las luces de la ciudad. Normalmente Sofía contaba sobre la reunión, comentando las partes que más le gustaban y repitiendo alguna historia que había escuchado. Pero esa noche, la chica caminaba en silencio junto a su madre, con la mirada fija en el suelo y las manos metidas en los bolsillos de su abrigo. Guadalupe intentó iniciar una conversación. «¿Está todo bien, hija mía? Pareces callado hoy». Sofía se encogió de hombros. «Estoy bien, mamá, solo cansada. ¿No tienes ganas de ir al campamento?» La chica tardó mucho en responder. Cuando por fin habló, su voz era tan baja que Guadalupe apenas la oía. «Sí, mamá, lo estoy». Pero el tono no tenía convicción. Era una respuesta automática y vacía, dicha solo para cerrar el tema. Cuando llegaron a casa, Sofía fue directamente a su habitación diciendo que se iba a la cama temprano. Guadalupe se quedó en el salón recogiendo algunas cosas, guardando la Biblia y el cuaderno que llevaba a las reuniones. Estaba a punto de ir a su propia habitación cuando oyó un sonido amortiguado que venía de la habitación de Sofía. Se detuvo, prestó atención. Estaba llorando. Un grito suave y contenido, como si la chica intentara no hacer ruido. El corazón de Guadalupe se hundió de inmediato. Caminó hasta la puerta del dormitorio. Llamó suavemente. «Mija, ¿puedo pasar?» Hubo un silencio repentino al otro lado, como si Sofía hubiera contenido la respiración. Entonces, la voz de la chica respondió apresuradamente. «Sí, mamá, puedes». Guadalupe abrió la puerta y encontró a Sofía tumbada de lado en la cama, de espaldas a la puerta. La luz de la lámpara estaba encendida. Guadalupe se acercó y se sentó al borde de la cama. «¿Estás llorando? ¿Qué pasó?» Sofía se giró un poco, pero no miró a su madre a los ojos. Se secó la cara rápidamente con la mano. «No es nada, mamá. Solo es un dolor de barriga. Se acabó». Guadalupe tocó la frente de su hija para ver si tenía fiebre. La temperatura era normal. «¿Estás seguro de que todo está bien? Puedes contarme cualquier cosa. Lo sabes, ¿verdad?» Sofía asintió. «Lo sé, mamá. Estoy realmente bien. Solo quiero dormir». Guadalupe se quedó allí unos minutos más, acariciando el cabello de su hija. Pero Sofía mantuvo los ojos cerrados y no dijo nada más. Esa noche, Guadalupe yacía en su propia cama, pero no pudo dormir bien. Había algo diferente en Sofía, pero no podía precisar exactamente qué. La chica nunca había mostrado desinterés por los campamentos religiosos. Todo lo contrario, y ese grito oculto no tenía nada que ver con un dolor de estómago. Guadalupe conocía lo suficiente a su hija como para saber cuándo mentía o ocultaba algo. ¿Pero qué podría ser? ¿Problemas en el colegio? ¿Pelear con un amigo? ¿Cambios normales de edad? Guadalupe estuvo dándole vueltas a esas posibilidades durante horas, pero ninguna parecía encajar del todo. En los días siguientes, el comportamiento de Sofía continuó de forma extraña. Empezó a poner excusas para no asistir a las reuniones de la congregación. El miércoles siguiente, dijo que tenía un examen importante el viernes y que necesitaba estudiar. El domingo se quejó de dolor de cabeza a primera hora de la mañana. Guadalupe no era de las que obligaban a su hija a hacer cosas, especialmente en lo que respecta a la salud, así que la dejó quedarse en casa, pero le resultaba extraño porque Sofía nunca había faltado a reuniones sin una razón realmente seria. La chica que antes tarareaba canciones religiosas mientras se preparaba en casa, ahora estaba callada, seria, siempre encerrada en su habitación haciendo deberes o leyendo. Guadalupe intentó hablar, pero las respuestas fueron breves y monosilábicas. Un martes por la tarde, hermano Rodrigo apareció sin avisar en casa de Guadalupe.
Estaba haciendo la ronda de visitas pastorales y decidió pasar para traer más información sobre el retiro. Guadalupe le recibió como siempre, le ofreció café, le invitó a sentarse. Sofía estaba en la habitación y Guadalupe la llamó. «Mija, ven aquí al salón, hermano Rodrigo vino a visitarnos». Sofía apareció en la puerta de la habitación, vio quién estaba en la habitación y enseguida su rostro cambió. El color desapareció de sus mejillas, sus ojos se abrieron un poco, todo su cuerpo se tensó. Guadalupe notó el cambio, pero no entendió la razón. Ven a sentarte aquí con nosotros. Llamó a Guadalupe para que su hija se acercara. Sofía no se movió, se quedó en la puerta del dormitorio, agarrando con fuerza el pomo. «Mamá, estoy haciendo los deberes. ¿Puedo quedarme en la habitación?», dijo con voz temblorosa. Guadalupe frunció el ceño. «Al menos ven a saludar, no cuesta nada». Hermano Rodrigo sonrió en dirección a la chica. «Sofitiña, no tienes que avergonzarte. Solo he venido a traerte los últimos detalles del retiro. Seguro que te encantará». Sofía dio 2 pasos tímidos hacia la habitación, pero no se acercó. Se apoyó en la pared, con los brazos cruzados, mirando al suelo. Guadalupe encontró este comportamiento extremadamente grosero y poco habitual para la hija educada que había criado. «Lo siento, hermano. No sé qué le pasa últimamente. Es muy rara». Hermano Rodrigo hizo un gesto con la mano, como si no fuera nada. «La adolescencia se acerca, es normal. De todas formas, son más cerrados». Sofía tenía solo 9 años. Aún no era adolescente, pero Guadalupe no quería contradecirla. Empezó a explicar los detalles del retiro, hablando de la hora de salida del autobús, la lista de materiales que debían traer los niños, el cuidado de la ropa fría, porque las noches en la sierra eran frías. Mientras hablaba, de vez en cuando miraba en dirección a Sofía, como si quisiera incluirla en la conversación. Cada vez que la miraba, Guadalupe notaba que la chica se encogía un poco más contra la pared. Tras unos 15 minutos de conversación, hermano Rodrigo se levantó para irse. «Hoy tengo que visitar a 3 familias más, pero me alegra saber que puedo contar con la participación de Sofitiña en el retiro». Caminó hacia la puerta y, al pasar junto a Sofía, extendió la mano para acariciarla en la cabeza, como siempre hacía con los niños. Sofía se encogió visiblemente y dio un paso rápido a un lado, evitando el contacto. Hermano Rodrigo bajó la mano, sonrió avergonzado y se fue. Guadalupe se quedó en el umbral, confundida, sin saber qué pensar. En cuanto el hombre bajó y desapareció de la vista, Sofía corrió al dormitorio y cerró la puerta de un portazo. Guadalupe fue tras ella inmediatamente. Llamó a la puerta. «Sofía, abre esa puerta ahora. Necesito entender qué está pasando». No hubo respuesta. «Sofía, hablo en serio, ábrelo». Tras casi un minuto, la niña abrió la puerta, pero no dejó entrar a su madre. Se quedó en el umbral, bloqueando el paso. «¿Qué era, mamá?». Guadalupe cruzó los brazos. «¿Qué era? Tienes que explicarme qué está pasando. ¿Por qué actúas así? ¿Por qué fue tan grosera con hermano Rodrigo? Siempre fue tan bueno con nosotros, siempre nos ayudó y ni siquiera querías saludarle como es debido». Sofía bajó la mirada. «Lo siento, mamá. ¿Por qué te estremeciste cuando iba a acariciarte la cabeza?». Sofía se encogió de hombros. «No sé, fue involuntario». Guadalupe no estaba convencido. «Mija, soy tu madre. Te conozco desde que naciste. Sé cuándo me ocultas algo». «¿Qué pasa?». Sofía guardó silencio durante un tiempo que parecía eterno. Guadalupe podía ver la lucha interna que se reflejaba en el rostro de su hija, como si quisiera decir algo, pero algo la frenara. «Finalmente», murmuró la chica, «no quiero ir al retiro de madres». Guadalupe suspiró. «Vale, ya me he dado cuenta, pero ¿por qué? Te encantó el año pasado». Sofía empezó a juguetear con sus propias manos, nerviosa. «Solo no quiero ir. Por favor, no me hagas caso». Guadalupe sintió que el corazón se le apretaba. Nunca obligó a su hija a hacer nada, especialmente en lo que respecta a actividades religiosas. La fe tenía que ser algo natural, no forzado. «Vale,
Si no quieres ir, no vayas. Pero necesito saber por qué. Pasó algo el año pasado que no me contaste. Alguien te ha tratado mal. ¿Peleaste con un amigo allí? Sofía negaba con la cabeza repetidamente ante todas las preguntas. No, mamá, no pasó nada. Simplemente no quiero ir este año. Eso es todo. Y antes de que Guadalupe pudiera hacer más preguntas, Sofía cerró la puerta del dormitorio de nuevo, esta vez cerrándola con llave desde dentro. Si esta revelación te está despertando una profunda curiosidad sobre lo que realmente pasó, comenta ahora mismo, quiero más historias y por favor deja tu me gusta en este video. Guadalupe pasó toda la noche pensando. Algo iba muy mal. Lo sentía con cada fibra de su ser. Ese instinto maternal que nunca falla gritaba dentro de ella, diciéndole que su hija ocultaba algo importante, algo que la hacía sufrir. ¿Pero qué? Guadalupe intentó recordar todo lo que había pasado en el último mes. Sofía iba bien en el colegio. Los profesores no habían reportado ningún problema. Sus amigos seguían igual. En casa no había pasado nada diferente. El único cambio visible fue el comportamiento de la chica hacia la congregación y especialmente hacia los retiros y hermano Rodrigo. Esta realización encendió una luz roja en la mente de Guadalupe. ¿Podría ser posible que el problema estuviera relacionado con él? Guadalupe se sintió culpable de inmediato por pensar eso. Hermano Rodrigo era un hombre de Dios, casado, hombre de familia, respetado por todos. Dedicó toda su vida a ayudar a las personas, a enseñar sobre la fe y el amor. ¿Cómo podía sospechar de alguien así? Pero entonces recordó la reacción de Sofía esa tarde. La forma en que la chica se estremeció cuando él intentó tocarla. El miedo en sus ojos. Eso no era vergüenza de adolescente, era miedo real. Guadalupe sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Necesitaba descubrir la verdad, pero no sabía cómo. Si le preguntaba directamente a Sofía, la chica claramente no lo contaría. Si preguntara a otras madres de la congregación, pensarían que está loca, que está difamando a un hombre honorable sin motivo alguno. A la mañana siguiente, Guadalupe dejó a Sofía en el colegio y volvió a casa con la cabeza llena de pensamientos. Se sentó frente a la máquina de coser, pero no pudo trabajar. Sus manos temblaban ligeramente. Cogió el teléfono y llamó a su hermana Catalina, la única persona en la que confiaba plenamente. Contó todo lo que estaba pasando, el extraño comportamiento de Sofía, la negativa a ir al retiro, la reacción al ver a hermano Rodrigo. Catalina escuchó todo en silencio y luego dijo, «Guadalupe, te conozco. Sé que no eres de las que buscan problemas de la nada. Si tu instinto te dice que algo va mal, probablemente lo hagas. Tienes que averiguar qué es, aunque tengas que ser firme con Sofía y hacer que hable». Guadalupe aceptó, pero sabía que no sería fácil. Sofía era una niña obediente, pero también terca cuando quería. Si hubiera decidido guardar algo en secreto, no sería fácil hacerla hablar. Aquella tarde, cuando Sofía regresó del colegio, Guadalupe preparó el tentempié favorito de la chica, quesadillas con queso Oaxaca derretido. Los dos se sentaron en la mesa de la cocina. Guadalupe esperó a que su hija comiera un poco antes de empezar la conversación. «Necesito que hablemos en serio». Sofía levantó la vista de su plato, tensándose de inmediato. «Y mamá, sobre ti, sobre lo que está pasando. Soy tu madre, y noto cuando no estás bien». Sofía volvió a mirar el plato. «Ya dije, mamá, ¿está bien?» «No, no lo es. Eres diferente, ya no quieres ir a reuniones, no quieres ir al retiro que tanto te gustaba. Estás encerrado en tu habitación, apenas hablas conmigo. Esto no es estar bien». Sofía empezó a jugar con la comida del plato, empujando los trozos de quesadilla de un lado a otro con el tenedor. «Estoy cansada. Hay mucho en el colegio». Guadalupe respiró hondo, intentando mantener la calma. «Mírame». Sofía levantó la vista a regañadientes. «¿Tienes miedo de algo?»
La chica negó con la cabeza, pero sus ojos empezaron a brillar con lágrimas contenidas. ¿Tienes miedo de alguien? Silencio. ¿Tienes miedo de ir de retiro? Sofía se mordió el labio inferior, intentando contener las lágrimas. ¿Hay algo en la sierra que te dé miedo? ¿Algo que pasó el año pasado? Sofía entrecerró los ojos con fuerza, y 2 lágrimas cayeron. Mamá, por favor, para. Guadalupe extendió la mano y tomó la de su hija. Mi amor, solo quiero protegerte, pero no puedo protegerte si no sé de qué necesitas ser protegido. Sofía empezó a llorar de verdad ahora, sollozando suavemente. Guadalupe se levantó y abrazó fuerte a su hija. ¿Qué era mi hija? ¿Qué era? Dime, por favor. Pero Sofía solo lloró y no dijo nada. Tras unos minutos, logró hablar entre sollozos. No puedo decírselo a mamá, prometí que no lo haría. El corazón de Guadalupe se congeló. ¿Prometido a quién? Sofía negó con la cabeza. No puedo hablar. ¿Y si alguien te ha pedido que guardes un secreto sobre algo que te ha hecho daño o te ha asustado, no tienes que guardar ese secreto? ¿Puedes decírmelo? Sofía se apartó del abrazo y se limpió la cara con las manos. No pasó nada, mamá. Solo que este año no quiero ir al retiro, nada más. Por favor, no me hagas ir. Guadalupe miró profundamente a los ojos de su hija. No voy a obligarte a ir, ya te lo he dicho. Pero necesito saber si alguien te ha hecho algo. Sofía bajó la cabeza y susurró tan bajo que Guadalupe casi no escuchó. Nadie me hizo nada. Pero la forma en que lo dijo, el tono de voz, todo indicaba que no era cierto. Guadalupe sentía una mezcla de miedo, ira e impotencia. Quería proteger a su hija, pero no sabía exactamente de qué ni de quién. Esa noche apenas volvió a dormir. No dejaba de pensar en todas las posibilidades, en todos los escenarios, y siempre, siempre, su mente volvía a hermano Rodrigo. No porque quisiera sospechar de él, sino porque todas las pistas apuntaban a él o a cualquier cosa relacionada con los retiros que organizaba. Pero ¿cómo podía estar segura? ¿Cómo podía acusar a alguien tan respetado sin pruebas concretas? Pasaron los días y el comportamiento de Sofía no mejoró. La fecha del retiro se acercaba y la chica estaba cada vez más ansiosa. Guadalupe se dio cuenta de que Sofía había empezado a tener pesadillas. Al menos 3 veces esa semana se despertó en mitad de la noche con su hija llorando o gritando. Cuando corrió a su habitación, encontró a Sofía sentada en la cama, sudando frío, temblando. ¿Has tenido una pesadilla? Sofía asintió. ¿Quieres decírmelo? La chica negó con la cabeza. Guadalupe se quedaba allí, abrazando a su hija hasta que se calmaba y volvía a dormir. Pero Sofía nunca contó lo que había soñado. Durante la semana del retiro, el hermano Rodrigo celebró una reunión especial en la congregación para dar las últimas instrucciones. Dio a cada familia una lista detallada de lo que los niños debían llevar en sus mochilas. 3 cambios de ropa. Ropa pesada para las noches frías, botas de senderismo, linterna con pilas extra, kit de higiene personal, toalla, manta. El autobús saldría el viernes a las 8 de la mañana desde la parte delantera de la congregación. El regreso sería el domingo a las 5 de la tarde. Pidió a los padres que fueran puntuales y confiaran en que los niños estarían seguros y bien cuidados. Guadalupe estaba en esa reunión, pero Sofía se había quedado en casa. Cuando regresó, encontró a su hija sentada en el sofá, abrazada a una almohada, mirando al vacío. «Mija, hablé con hermano Rodrigo y le dije que este año no vas al retiro». Sofía miró a su madre con una mezcla de alivio y pánico. «¿En serio, mamá? ¿Aceptó?» Guadalupe asintió. «¿Pero quieres saber por qué? Te dije que no te encontrabas bien». El alivio en el rostro de Sofía fue inmediato e intenso. «Gracias, mamá, gracias». Guadalupe se sentó a su lado. «Pero mañana pasará a traer un kit de estudio para que lo hagas en casa, ya que no va al retiro». La expresión de Sofía cambió por completo. «¿Vendrá aquí? ¿Cuándo?»
Guadalupe encontró la reacción extraña. «¿Por la tarde mañana? ¿Por qué?» Sofía se puso pálida. «Mamá, no quiero verle. ¿Por qué no mi hija? Siempre fue tan bueno contigo, siempre te trató con cariño». Sofía negó con la cabeza repetidamente. «Lo sé, mamá, pero no quiero verle, por favor». Guadalupe sujetó el rostro de su hija con ambas manos y la miró profundamente a los ojos. «Sofía, ¿tienes miedo de hermano Rodrigo?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía no lo confirmó, pero tampoco lo negó. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dijo ni una palabra. Guadalupe sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Dios mío, estaba pasando algo realmente serio y le había costado mucho darse cuenta. «Mija, ¿qué te ha hecho?» Sofía empezó a llorar, negando con la cabeza. «No hizo nada, mamá, no hizo nada». «Entonces, ¿por qué le tienes miedo?» «Yo no». «Sí, lo veo». Sofía se levantó bruscamente del sofá y corrió al dormitorio, cerrando la puerta de un portazo. Guadalupe estaba sentada en el salón, con las manos temblorosas, el corazón desequilibrado, la mente dando vueltas intentando entender qué estaba pasando. Esa noche, Guadalupe tomó una decisión. No iba a dejar que Sofía fuera a ese retiro en absoluto. Aunque no sabía exactamente qué había pasado ni qué podría pasar, su instinto maternal le gritaba que había peligro. Iba a proteger a su hija, sin importar el coste. Pero entonces pensó en los otros niños. Si algo iba mal, si hermano Rodrigo estaba haciendo algo inapropiado, no podía simplemente proteger a su propia hija y dejar a los demás expuestos. Necesitaba descubrir la verdad. El jueves por la noche, víspera de la salida del retiro, Guadalupe habló de nuevo con Catalina. Contó las nuevas reacciones de Sofía sobre el miedo que la chica claramente sentía hacia hermano Rodrigo. Catalina estaba tan preocupada como ella. «Guadalupe, tienes que hacer algo. Tienes que averiguar qué está pasando». «¿Pero cómo? Si le acuso sin pruebas, me expulsarán de la congregación, dirán que estoy loco, que estoy calumniando a un hombre de Dios. ¿Y si no hago nada y le pasa algo a un niño?» Catalina guardó silencio pensando. Entonces sugirió: «Déjala ir al retiro, pero tú sigue el autobús. Se queda desde lejos observando. Si ves algo extraño, actúas. Si no ves nada, al menos estás tranquilo». Guadalupe pensó en la sugerencia. Era arriesgado, un poco loco, pero quizá era la única forma de descubrir la verdad sin exponer a Sofía ni hacer acusaciones infundadas. Si esta historia ya está cambiando la forma en que ves la protección materna, suscríbete y activa la campana en este video para que este mensaje llegue a otras madres. El viernes por la mañana, Guadalupe se despertó antes del amanecer. Preparó la mochila de Sofía con todas las cosas de la lista, aunque su hija había dicho que no iba. Cuando Sofía se despertó y vio su mochila lista, entró en pánico. «Mamá, dijiste que no tenía que irme». Guadalupe se arrodilló frente a su hija y le tomó las manos. «Mi amor, necesito que confíes en mí. Tú subes al autobús con los otros niños, pero mamá te seguirá y se quedará desde lejos mirando. No estarás solo, yo estaré cerca. Si pasa algo, cualquier cosa, estaré ahí para protegerte. ¿Bien?». Sofía temblaba. «Pero él va a estar ahí, mamá». «¿Quién estará allí? ¿Hermano Rodrigo?» Sofía asintió ligeramente. «¿Y qué temes que haga?» Sofía no respondió. Guadalupe abrazó fuerte a su hija. «Te prometo que no dejaré que pase nada malo. ¿Confías en mamá?» Sofía asintió, aún temblando. «Confío». A las 7:30 am, Guadalupe y Sofía caminaron hacia la congregación. Ya había algunas familias, niños emocionados subiendo al viejo autobús que iba a hacer el viaje. Hermano Rodrigo estaba en la puerta del autobús, revisando la lista de nombres y saludando a cada niño. Cuando vio a Sofía, su rostro se iluminó. «Sofitiña, qué buena sorpresa. Pensé que ya no vendrías». Sofía no respondió, solo le entregó la mochila para que la metiera en el compartimento de equipaje y subió rápidamente al autobús.
Guadalupe estaba fuera, observando. Hermano Rodrigo se le acercó. Hermana Guadalupe, me alegro de que hayas cambiado de opinión. Sofía iba a estar muy triste por perderse este hermoso retiro. Guadalupe forzó una sonrisa. Sí, hablé con ella y decidió venir. Hermano Rodrigo sonrió. Genial, la cuidaré bien. Puedes contar conmigo. Esas palabras, que deberían haber sido reconfortantes, sonaban amenazantes en los oídos de Guadalupe. Saludó a Sofía, que estaba sentada junto a la ventanilla de un autobús. La chica tenía los ojos llenos de lágrimas, pero le devolvió el saludo. El autobús salió a las 8 en punto. Guadalupe se quedó allí viéndole alejarse, sintiendo cómo el corazón se le apretaba y las piernas temblorosas. En cuanto el autobús giró la esquina y desapareció de la vista, corrió a casa. Ya lo tenía todo planeado. Cogió la bolsa que había preparado la noche anterior con agua, aperitivos, una manta, unos prismáticos que le había prestado el vecino diciendo que iba a hacer una excursión para observar aves. Se llevó todo el dinero que había ahorrado, llamado Catalina. Me voy ahora, ¿puedes cubrirme la costura hoy y mañana? Catalina dijo que sí, que se calmaran. He bajado y volveré el domingo o antes si descubro algo. Guadalupe salió del apartamento. Fue a la esquina donde había quedado con don Esteban, un hombre de 60 años que tenía un coche viejo pero funcionaba bien. Ella le había pagado la noche anterior para que alquilara el coche durante 3 días. Don Esteban entregó las llaves y le deseó buen viaje. Guadalupe se subió al coche, ajustó el asiento y el retrovisor, respiró hondo y empezó a conducir. No tenía mucha experiencia al volante. Solo había sacado el carné de conducir hacía 2 años y conducía poco, pero en ese momento la determinación era más grande que el miedo. Tomó la carretera nacional hacia la Sierra Madre Oriental. La carretera era larga, sinuosa, llena de curvas. Necesitaba mantener suficiente distancia del autobús para no ser vista, pero tampoco podía perderlo de vista por completo. El tráfico matutino era denso al salir de Monterrey, pero se ralentizó a medida que se alejaba de la ciudad. Tras aproximadamente 1 hora de viaje, el paisaje empezó a cambiar. La construcción urbana dio paso a campos abiertos, luego a pequeños asentamientos y finalmente a montañas. La carretera empezó a subir curva tras curva. Guadalupe mantuvo las manos firmemente en el volante, con la mirada atenta. A veces podía ver el autobús a unos kilómetros más adelante. La altitud aumentó. El aire se volvió más frío. Empezaron a aparecer pinos a los lados de la carretera. Guadalupe nunca había estado en la sierra antes. El año anterior, cuando Sofía fue al retiro, simplemente dejó ir a la chica y se quedó en casa confiando en que todo estaba bien. Cómo lamentaba ahora no haber prestado más atención, no haber hecho más preguntas. Tras casi 3 horas de viaje, el autobús salió de la carretera principal y entró en un camino de tierra. Guadalupe redujo la velocidad y fue desde la distancia. La carretera era estrecha, rodeada de árboles altos a ambos lados. Tras otros 20 minutos, el autobús se detuvo en un claro donde había varias chozas de madera. Guadalupe aparcó el coche lejos, escondido entre los árboles, en un lugar donde podía ver el campamento pero no ser vista. Cogió los prismáticos y observó. Los niños bajaron del autobús emocionados, corriendo de un lado a otro, explorando el lugar. Hermano Rodrigo y 3 mujeres de la congregación que habían ido como monitoras comenzaron a distribuir los puestos, chicos en una choza, chicas en otras 2. Había una cabaña más grande que parecía ser la cocina y el comedor, y había una cabaña más pequeña, separada de las demás, que Guadalupe no lograba distinguir del todo. Sofía bajó del autobús, la última en bajar del autobús, con la pesada mochila a la espalda, mirando a su alrededor nerviosa. Guadalupe deseaba tanto correr hacia ella y abrazarla.
decirle que estaba cerca, pero aún no podía mostrarse. Vio a Sofía entrar en una de las chozas de las chicas junto con otros 5 niños. Hermano Rodrigo se quedó fuera, organizando las actividades del día. Parecía ser el mismo de siempre, sonriendo, atento, coordinando todo con eficiencia. Guadalupe empezó a preguntarse si no se estaba volviendo loca, si no veía problemas donde no los había. Pero entonces recordó el miedo en los ojos de Sofía y supo que no podía bajar la guardia. Nada en esta historia ocurrió por casualidad. Lo que estás descubriendo aquí puede ser la pieza que falta para entenderlo todo. Quédate hasta el final, porque el momento más sorprendente aún está por llegar. Guadalupe pasó todo el día dentro del coche, escondido entre los árboles, observándolo todo con los prismáticos. Las actividades del retiro parecían normales. Por la mañana, después de que los niños se acomodaran, hubo un paseo grupal por un sendero. Guadalupe vio a todos los niños siguiendo a hermano Rodrigo y a los monitores, cantando canciones religiosas y riendo. Sofía estaba en medio del grupo, en silencio pero aparentemente bien. A la hora de comer, todos se reunían en la gran choza. Después de comer, tuvo un tiempo para estudiar la Biblia al aire libre. Por la tarde, los niños jugaban cerca de un arroyo que pasaba cerca del campamento. Todo parecía inocente, pacífico, exactamente como hermano Rodrigo lo había descrito. Guadalupe empezó a sentirse ridícula. Había dejado su trabajo, alquilado un coche, conducido hasta allí durante 3 horas para espiar un campamento perfectamente normal. Quizá Sofía solo estaba pasando por una fase. Quizá el miedo era algo irracional que ella misma no podía explicar. Pero entonces llegó la noche y todo cambió. Después de que el sol se hubiera puesto por completo tras las montañas y la oscuridad envolviera la sierra, Guadalupe notó un cambio en el campamento. Las actividades del día terminaron alrededor de las 7 de la tarde. Los niños cenaron en la gran choza. Luego hubo una oración colectiva alrededor de un fuego encendido en el centro del terreno. Todos cantaban canciones religiosas. El hermano Rodrigo contaba la historia de un misionero que había viajado a tierras lejanas trayendo la palabra de Dios. Los niños escuchaban atentos, algunos con los ojos brillando a la luz del fuego, otros ya bostezando de fatiga. Guadalupe observaba todo desde lejos, los prismáticos pegados a su rostro, registrando cada movimiento, cada detalle. Sofía estaba sentada en un tronco cerca de la hoguera, pero a diferencia de los otros niños, que parecían relajados y alegres, ella estaba tensa, con los brazos cruzados, mirando sus manos. Alrededor de las 8:30, las 3 monitoras comenzaron a recoger a los niños, chicos a su choza, chicas a las 2 chozas destinadas a ellos. Hubo la típica avalancha de niños que no quieren acostarse temprano, algunas risas, algunas quejas, pero al final todos entraron. Las luces de las chozas se apagaron una a una. Hermano Rodrigo se quedó fuera, alimentando el fuego con más leña, solo. Guadalupe pensó que él también iba a dormir, pero luego caminó hacia la cabaña más pequeña que estaba separada de las demás, cuya función ella no había podido identificar durante el día. Entró y encendió una luz interior. Unos minutos después, se fue y caminó hacia una de las chozas de las chicas. Llamó a la puerta, dijo algo que Guadalupe no pudo oír desde la distancia en la que estaba. La puerta se abrió y salieron 3 chicas, aún vestidas, siguiendo a hermano Rodrigo hacia la cabaña aislada. El corazón de Guadalupe empezó a latir más rápido. Ajustó los prismáticos intentando ver mejor. Las 3 chicas entraron en la cabaña detrás de hermano Rodrigo y la puerta se cerró. Guadalupe esperó, observando. Los minutos pasaron lentamente. Miró su reloj. 8:45. Siguió esperando. 9 horas. 9:15. Son las 9:30. Finalmente, a las 9:40, la puerta de la cabaña se abrió y las 3 chicas salieron.
Incluso desde lejos y en la poca luz que quedaba, Guadalupe se dio cuenta de que eran diferentes. Caminaban despacio, con la cabeza baja, sin la energía que tenían antes. Regresaron a la choza donde dormían y entraron. Hermano Rodrigo se quedó unos minutos más en la puerta de la cabaña aislada. Luego apagó la luz y se dirigió a la cabaña donde él mismo dormía, que estaba cerca de la cocina. Guadalupe se quedó sentada en el coche, intentando procesar lo que había visto. Quizá en realidad era solo una oración especial, como él mismo decía. Quizá estaba haciendo asesoramiento espiritual individual. Pero ¿por qué por la noche? ¿Por qué en una cabaña aparte? ¿Por qué durante casi una hora? ¿Y por qué las chicas se fueron de allí con esa apariencia demacrada? Cogió el cuaderno que había traído y apuntó todo. La hora en que las chicas entraron, la hora en que se fueron, la descripción de su comportamiento. Decidió que observaría en los próximos días para ver si volvía a ocurrir. Si era un patrón, significaba que había algo sistemático ocurriendo. Y los sistemas intencionales rara vez eran inocentes. Guadalupe pasó toda la noche dentro del coche, envuelta en la manta que había traído, pero sin poder dormir bien. Cada ruido del bosque la asustaba. El viento meciéndose entre los pinos, algún animal moviéndose entre los arbustos, el lejano canto de un búho. Mantuvo la mirada fija en el campamento, observando, esperando ver algún movimiento sospechoso. Pero todo quedó en silencio cuando se apagaron las luces. Alrededor de las 5 de la mañana, cuando el cielo empezó a despejarse, vio los monitores salir de las chozas y dirigirse a la cocina, probablemente para empezar a preparar el desayuno. Los niños empezaron a despertarse alrededor de las 6. Había el típico movimiento matutino, niños yendo al baño que estaba en un edificio exterior, lavándose la cara con un grifo colectivo, preparándose para el día. El sábado fue similar al viernes. Actividades durante el día, paseos, juegos, estudios bíblicos, comidas colectivas. Sofía participaba en todo, pero siempre en silencio, siempre un poco alejada del grupo. Guadalupe la miraba con el corazón roto, deseando con todas sus fuerzas ir allí y sacar a su hija de ese lugar, pero sabiendo que necesitaba estar segura de lo que estaba ocurriendo antes de actuar. Durante el día, hermano Rodrigo era el habitual líder reflexivo. Jugaba con los niños, enseñaba sobre la naturaleza, explicaba versículos bíblicos de forma didáctica. Guadalupe volvió a dudar de sí misma. Quizá estaba viendo el mal donde no lo había. Quizá su propia paranoia estaba creando monstruos imaginarios. Pero entonces llegó la noche del sábado y el patrón se repitió. Exactamente la misma secuencia. Cena colectiva, hoguera, oración en grupo, cuento contado por hermano Rodrigo, niños recogidos para dormir junto a los monitores. Y luego, sobre las 9 de la noche, fue a una de las chozas de las chicas y llamó a 2 niños. Esta vez, Guadalupe vio claramente quiénes eran a través de los prismáticos. Una de ellas era Sofía. La otra era una niña rubia de aproximadamente 10 años. Los 2 siguieron a hermano Rodrigo hasta la cabaña aislada. Entraron, cerraron la puerta. Guadalupe sintió una oleada de náuseas. Miró su reloj y empezó a contar los minutos. Lo apuntó todo en su cuaderno con manos temblorosas. Entraron el 9 y el 5, 9 y 10, 9:15, 29 años. Guadalupe ya no podía quedarse allí mirando. Su hija estaba dentro con ese hombre. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba diciendo? ¿Por qué tardó tanto? Abrió la puerta del coche en silencio, salió, cerró la puerta sin hacer ruido. Comenzó a caminar hacia el campamento, manteniéndose en las sombras de los árboles, moviéndose despacio para no hacer ruido. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se podía oír a metros de distancia. Pasó por la zona donde estaba aparcado el autobús. Pasó por las chozas de los niños que estaban todas oscuras y silenciosas. Pasó por la cocina.
La cabaña apartada estaba a unos 50 metros de las demás, rodeada de árboles por 3 lados. Guadalupe se agachó, escondiéndose tras los arbustos. Podía ver la luz saliendo por las rendijas de la ventana. Se acercó, arriesgándolo todo su cuerpo temblando de miedo y rabia. Estaba bajo la ventana, pegada a la pared de madera de la cabaña. Podía oír voces dentro, amortiguadas pero audibles. Era la voz del hermano Rodrigo, hablando suavemente, con un tono calmado, casi susurrado. Guadalupe no pudo distinguir las palabras exactas. Intentó levantarse un poco para mirar por la ventana, pero la cortina estaba completamente cerrada. Intentó encontrar alguna grieta, algún agujero en la madera, pero no había ninguno. Todo lo que podía oír eran sonidos apagados. Su voz, continua, hablando sin parar, y de vez en cuando un sollozo, un grito contenido que era inconfundiblemente infantil. Ese sonido de llanto hizo hervir la sangre de Guadalupe. Quería tirar la puerta a la fuerza de inmediato. Quería entrar gritando y sacar a su hija de allí. Quería enfrentarse a ese hombre y exigir explicaciones. Pero una voz racional dentro de ella, pequeña pero persistente, dijo: «Necesitas pruebas, necesitas saber exactamente qué está pasando. Si actúas ahora sin pruebas concretas, él pondrá una excusa, dirá que solo estaba aconsejando a un niño emocional, y te echarán de aquí sin haber podido proteger a nadie». Guadalupe apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas. Respiró hondo varias veces intentando calmarse. Necesitaba ser inteligente, no solo valiente. Se quedó allí unos minutos más, escuchando, intentando captar alguna palabra, alguna frase que pudiera confirmar sus sospechas, pero la madera de la cabaña era espesa y las voces demasiado bajas. Estaba a punto de rendirse y volver al coche cuando oyó pasos acercándose. Entró en pánico. Si alguien la encontraba allí, todo estaría perdido. Miró a su alrededor desesperadamente buscando dónde esconderse. Había un gran arbusto a pocos metros. Corrió agachada y se lanzó tras él, haciendo el menor ruido posible. Segundos después, vio una figura caminando en dirección a la cabaña aislada. Era hermana Estela, una de las monitoras, una mujer de unos 50 años, siempre sonriente y servicial. Llevaba una bandeja con lo que parecía ser té caliente. Hermana Estela llamó a la puerta de la choza. La voz de hermano Rodrigo respondió desde dentro: «Adelante». Abrió la puerta, entró, se quedó dentro menos de un minuto y se fue de nuevo sin la bandeja. Cerró la puerta y volvió hacia la cocina. Guadalupe estaba oculta tras el arbusto, sin atreverse siquiera a respirar bien. Cuando hermana Estela desapareció de la vista, Guadalupe soltó el aire que contenía. Casi la habían descubierto. Tenía que tener más cuidado. Volvió al coche, arrastrándose entre los árboles, su cuerpo todo sucio de tierra, el corazón aún acelerado. Cuando por fin llegó al coche y se subió, empezó a temblar incontrolablemente. No era solo miedo, era una de ira, de impotencia, de absoluta frustración. Miró su reloj. 9:35. Las chicas seguían dentro. Volvió a coger los prismáticos y se centró en la puerta de la cabaña. A las 9:50 la puerta se abrió. Las 2 chicas se fueron. Guadalupe enfocó los prismáticos en el rostro de Sofía. Incluso desde lejos, incluso en la oscuridad rota, solo por la tenue luz de la hoguera casi apagada, podía ver que su hija lloraba. Sus hombros estaban encorvados, la cabeza baja, los pasos lentos. La otra chica parecía estar en el mismo estado. Caminaron hasta la cabaña donde dormían y entraron. Hermano Rodrigo se quedó unos momentos en la puerta de la cabaña aislada, mirando a su alrededor como si comprobara si alguien la observaba. Luego apagó la luz y se dirigió a la cabaña. Guadalupe lo apuntó todo en su cuaderno. 9:50, las chicas se fueron. Estaban visiblemente conmocionadas, llorando. Debajo de la nota escribió con la mano temblorosa: «Sofía,
Estaba llorando. ¿Qué le hizo a mi hija? Apoyó la cabeza en el volante y empezó a llorar también, en silencio, enfadada consigo misma por no haberse dado cuenta antes, por haber dejado que su hija llegara a ese lugar, por haber confiado ciegamente en ese hombre solo porque tenía un título religioso y la confianza de la comunidad. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo no había visto las señales que ahora parecían tan evidentes? Pasó la noche despierta de nuevo, planeando qué hacer. Necesitaba pruebas concretas. Escuchar voces apagadas no era suficiente. Ver a las chicas salir llorando tampoco era definitivo. Podía decir que eran lágrimas de emoción espiritual. Necesitaba algo irrefutable, algo que no dejaba espacio para interpretaciones ni excusas. Pensó en intentar entrar en la cabaña la noche siguiente, pero eso sería allanamiento y podría poner en riesgo no solo a ella, sino también a los niños si él reaccionaba violentamente. Pensó en enfrentarse directamente a él, pero sin pruebas sería su palabra contra la suya, y contaba con el apoyo de toda la congregación. Pensó en ir a la policía, pero ¿qué iba a decir? ¿Que un líder religioso rezaba en privado con niños? Esto no era un delito. Necesitaba algo más, algo concreto. Mientras pensaba, vi cómo el cielo empezaba a despejarse de nuevo. El domingo amaneció con una densa niebla cubriendo la montaña. Las actividades matutinas comenzaron como en los días anteriores. Guadalupe estaba exhausta. Había dormido quizá 2 horas en las últimas 48 horas, pero la adrenalina y la determinación la mantenían despierta y alerta. Vio a Sofía salir de la cabaña por la mañana. La chica tenía ojeras oscuras, rostro pálido, movimientos lentos. Guadalupe sintió un dolor físico en el pecho al ver a su hija en ese estado. Tenía tantas ganas de ir, recoger a Sofía y salir de allí inmediatamente, pero si lo hacía sin exponer lo que estaba pasando, los otros niños seguirían en riesgo. No podía ser egoísta y pensar solo en su propia hija. Necesitaba proteger a todos. Alrededor de las 10 de la mañana, Guadalupe vio algo que encendió una idea en su mente. Hermano Rodrigo y los monitores salieron del campamento llevando a todos los niños a dar un largo paseo hasta un mirador que estaba a aproximadamente 1 hora de distancia. Iba a ser una actividad que duraría al menos 3 horas contando el viaje, quedarse en el mirador y volver. El campamento estaba completamente vacío. Guadalupe esperó hasta estar segura de que todos habían llegado lo suficientemente lejos. Luego salió del coche y caminó rápidamente hacia la zona de las cabañas. Su corazón latía desequilibrado, estaba invadiendo propiedad privada, podía ser arrestada si la pillaban, pero en ese momento solo le importaba proteger a su hija y descubrir la verdad. Fue directamente a la cabaña apartada. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Miró a su alrededor buscando otra entrada. Fue a la ventana e intentó abrirla, pero también estaba cerrada con llave. Sentía que la frustración crecía. Estuve tan cerca y no pude entrar. Caminó alrededor de la cabaña buscando alguna grieta, algún punto débil. Al fondo, encontró una ventana más pequeña, probablemente en el baño, que estaba entreabierta. Era pequeño, pero quizá lo lograra. Miró a su alrededor para asegurarse de que estaba sola. Luego empujó la ventana hasta que se abrió por completo. Puso las manos en la barandilla e intentó impulsarse hacia arriba. No era lo suficientemente alto. Buscó algo para usar como soporte y encontró una caja de madera cerca de la cocina. La arrastró hasta la ventana, se subió y logró meter cabeza y hombros por la abertura. Fue ajustado y difícil, pero estaba decidida. Forzó su cuerpo a través de la ventana, arañando los brazos y las piernas en la madera áspera, y finalmente lo logró. Cayó al otro lado, en un baño pequeño y oscuro. Se levantó rápidamente, limpió la suciedad y las hojas que se le habían pegado a la ropa y salió del baño para ir a la zona principal de la cabaña.
La cabaña solo tenía una habitación grande además del baño. Había una mesa en el centro, algunas sillas, una estantería con libros religiosos y materiales de estudio. Parecía un espacio común para la oración. Nada sospechoso a primera vista. Guadalupe comenzó a buscar. Abrió los cajones de la mesa. Papeles con sermones escritos, bolígrafos, marcadores. Nada. Miró la estantería. Biblias, himnarios, revistas religiosas. Nada. Estaba a punto de rendirse cuando se dio cuenta de que había un pequeño armario de madera en una esquina de la habitación, medio oculto tras una cortina. Fue allí e intentó abrirla. También estaba cerrada con llave. Buscó la llave en los cajones de la mesa, en las estanterías, bajo objetos. Nada. Miró su reloj. Habían pasado 40 minutos desde que el grupo salió a pasear. Podían volver en cualquier momento. Necesitaba salir de allí, pero antes de irse, tuvo un último empujón. Fue al armario y forzó la cerradura con un bolígrafo que cogió de la mesa. La madera era vieja y tras varios intentos, la cerradura cedió. Abrió el armario con las manos temblorosas. Dentro había varias cosas: ropa, mantas, suministros de primeros auxilios. Pero al fondo, bajo un montón de toallas, había un cuaderno. Guadalupe cogió el cuaderno y lo abrió. Eran notas escritas a mano con la letra del hermano Rodrigo. La reconoció porque le había visto escribir varias veces. Las primeras páginas eran notas sobre sermones, reflexiones bíblicas, nada fuera de lo común. Pero al pasar las páginas, el contenido cambiaba. Había listas de nombres de niños. Y junto a cada nombre, fechas y breves notas. Guadalupe sintió que el estómago se le revolvía mientras leía. Ana, 8 años, receptiva, obediente. Marcelo, 9 años, resistente, necesita más trabajo. Fernanda, 10 años, perfecta. Había al menos 20 nombres allí. Y al final del cuaderno estaba el nombre de Sofía con la fecha del retiro del año anterior y la nota: Sofía, 8 años, inocente, ideal, especial. Guadalupe sintió que sus piernas se tambaleaban. Eso era una lista. Una lista de víctimas. Documentaba todo sistemáticamente. Cogió el cuaderno y estaba a punto de irse cuando escuchó voces fuera. Entró en pánico. El grupo había regresado temprano. Rápidamente metió el cuaderno dentro de la misma bolsa que llevaba encima, corrió al baño, se subió al lavabo e intentó salir por la ventana. Era más difícil salir que entrar. Consiguió pasar la mitad del cuerpo, pero quedó atrapada a la altura de la cintura. Empujó con todas sus fuerzas, sintiendo la madera doliendo su piel, y finalmente se liberó, cayendo al otro lado sobre la caja que había allí. La caja se rompió al impactar y ella cayó al suelo. Se levantó rápidamente a pesar del dolor en el tobillo que se había torcido en la caída. Recogió los pedazos de la caja rota y los lanzó entre los árboles para no dejar rastros. Luego volvió tambaleándose al coche. Si estás aquí, es porque esta historia merece ser escuchada. Creo que lo que viene después te sorprenderá aún más. No dejes este vídeo antes de saber cómo terminó todo. Llegó al coche jadeando, dolorida, sucia de suciedad y arañazos en los brazos, pero sosteniendo la bolsa con el cuaderno como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Se metió en el coche, cerró la puerta, se tumbó en el banco, intentando no ser vista si pasaba alguien, y volvió a abrir el cuaderno para leer con más calma. Cada página era más perturbadora que la anterior. Hermano Rodrigo tenía notas detalladas sobre cada niño que había llamado a las oraciones especiales durante al menos 4 años. Describió sus personalidades, su nivel de sumisión, cuáles respondían mejor a la manipulación emocional, cuáles necesitaban más trabajo psicológico para ser obedientes. Utilizaba un lenguaje que mezclaba términos religiosos con descripciones frías y calculadas.
Era como leer la mente de alguien que veía a los niños no como seres humanos, sino como proyectos. Guadalupe se sintió mareada al leer eso, pero se obligó a continuar. Necesitaba saberlo todo. En las últimas páginas había notas sobre la retirada actual. Había planeado llamar a 6 chicas concretas para las oraciones especiales, 3 por noche. La primera noche, los 3 que había visto. La segunda noche, Sofía y otra chica. Y la tercera noche, que sería esa, tenía la intención de llamar a 2 más. Todos los nombres estaban listados. Y bajo cada nombre había escrito lo que pretendía decirles, qué versículos bíblicos iba a usar para manipularlos, qué tipo de culpa iba a implantar para asegurar su silencio. Era un plan meticuloso, detallado y aterrador. Guadalupe cerró su cuaderno y se apoyó en la cabeza en el volante. Tenía la prueba que necesitaba. ¿Pero qué hacer con ella? Si simplemente mostraba el cuaderno a las autoridades, tardarían en investigar, y mientras tanto podría destruir pruebas, huir o, peor aún, hacer algo desesperado. Necesitaba algo más inmediato, más incontrovertible. Pensó durante unos minutos, su cerebro funcionando a toda velocidad a pesar del cansancio extremo. Entonces tuvo una idea. Era arriesgado, muy arriesgado, pero era la única forma de asegurarse de que no escapara. Volvió a salir del coche, siempre escondida entre los árboles, y fue al pueblo pequeño más cercano, que estaba a unos 15 minutos en coche montaña abajo. Compró una grabadora de voz digital en una pequeña tienda de electrónica, lo suficientemente pequeña como para esconderla fácilmente. Volvió al campamento y esperó. El día pasó despacio. Las actividades dominicales incluían una larga sesión de estudio bíblico por la tarde. Guadalupe observaba todo desde lejos, pero su mente estaba centrada en el plan para la noche. Cuando el sol empezó a ponerse, se preparó. En cuanto oscureció completamente y los niños fueron reunidos en las chozas tras la oración alrededor de la hoguera, Guadalupe esperó. Como en los días anteriores, hermano Rodrigo esperó hasta que los monitores se retiraron y el campamento quedó en silencio. Luego, sobre las 9, salió de su propia choza y caminó hasta la cabaña de las chicas. Guadalupe lo veía todo a través de los prismáticos. Llamó a la puerta, esperó, la puerta se abrió y salieron 2 chicas. Esta vez no reconoció quiénes eran, pero claramente eran niñas jóvenes, entre 8 y 10 años. Siguieron a hermano Rodrigo hasta la cabaña apartada. Guadalupe esperó 5 minutos para asegurarse de que estaban dentro y que no había nadie más cerca. Luego salió del coche, llevando solo la grabadora de voz en el bolsillo, y caminó en silencio hacia la cabaña apartada. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus propios oídos. Se acercó a la cabaña, agachado bajo la ventana al fondo, donde las voces eran más audibles porque estaba más cerca de donde estaba la mesa. Sacó la grabadora del bolsillo, pulsó el botón de grabar y colocó el dispositivo en el alféizar de la ventana, entre las tablas de madera donde había una pequeña grieta. Esperó allí, agachada, sin hacer ruido, rezando para que el dispositivo captara el audio con suficiente claridad. Podía oír la voz de hermano Rodrigo dentro, hablando con un tono calmado e hipnótico. ¿Sabes por qué te elegí para que estuvieras aquí conmigo? Porque eres especial. Dios me habló y me dijo que tienes una luz diferente a la de otros niños. Hubo silencio. Luego su voz continuó. Pero esta luz debe cultivarse con cuidado, en secreto, lejos de los ojos de quienes no entienden. ¿Confías en mí? Las voces de las chicas, bajas y vacilantes, respondieron que sí. Genial, dijo. Así que tienes que prometer algo muy importante. Lo que veis y escucháis aquí en esta choza durante nuestras oraciones especiales es un secreto sagrado entre nosotros y Dios. Si se lo cuentas a alguien, incluso a tus madres, romperás ese vínculo sagrado.
¿Y sabes qué pasa cuando rompemos promesas con Dios? Guadalupe sintió como cada músculo de su cuerpo se contraía de ira. Manipulaba descaradamente a esos niños, usando el nombre de Dios como arma para silenciarlos. Continuó su voz. Cuando rompemos promesas con Dios, ocurren cosas malas. Sus madres pueden sufrir, podéis hacer sufrir a vuestras familias. No quieres eso, ¿verdad? Las chicas respondieron que no, con voces llorosas. Entonces prométemelo, dijo con voz firme pero suave. Promete que lo que ocurra aquí es entre nosotros, Dios y nadie más. Prometieron las chicas. Hubo unos minutos más de conversación que Guadalupe no pudo oír bien porque había bajado más la voz. Tras unos 40 minutos, Guadalupe escuchó movimiento en el interior que indicaba que la sesión estaba terminando. Rápidamente cogió la grabadora, pulsó el botón de detenerse, la guardó en el bolsillo y corrió de vuelta al coche lo más silenciosamente posible. Llegó jadeando, entró, cerró la puerta y se quedó allí en la oscuridad intentando calmar su respiración. Cogió la grabadora y puso los auriculares que había comprado junto con el dispositivo. Pulsó play y volvió a oír todo. La calidad de audio no era perfecta. Había algo de estática, pero las palabras de hermano Rodrigo eran perfectamente audibles y comprensibles. Se estaba incriminando con su propia voz. Guadalupe tenía ahora dos pruebas concretas: el cuaderno con las notas detalladas y el audio grabado de la manipulación psicológica y emocional. Eran pruebas suficientes para destruir cualquier defensa que intentara construir. Pero tenía que actuar rápido. El retiro terminaría al día siguiente, lunes, a última hora de la tarde. Si esperaba a que regresaran a Monterrey, tendría tiempo de darse cuenta de que el cuaderno había desaparecido, de destruir otras pruebas, de preparar algo de historia. Necesitaba actuar incluso allí, esa noche. ¿Pero cómo? Estaba sola en la montaña, sin apoyo, sin saber exactamente quién en la congregación la creería frente a hermano Rodrigo. Pensó en llamar a la policía inmediatamente, pero no estaba seguro de si había señal de móvil a esa altitud. Intentó hacer la conexión, pero, como sospechaba, no había señal. Tendría que ir a la ciudad para poder hacer una llamada. Miró su reloj. Las 10:30 de la noche. Tomó una decisión. Iba a ir a la ciudad, llamar a la policía, explicar la situación, mostrar las pruebas y traer a la policía de vuelta al campamento durante la noche. No iba a esperar hasta la mañana. Cada minuto que pasaba era un minuto en el que este hombre estaba cerca de niños vulnerables. Arrancó el coche y empezó a bajar por el camino oscuro de tierra, conduciendo despacio porque los faros del coche viejo no eran muy buenos y la carretera estaba llena de baches. Tardamos unos 25 minutos en llegar a la carretera principal, otros 20 minutos para llegar al pequeño pueblo. Eran casi las 11:30 de la noche y todo estaba cerrado, las calles desiertas. Guadalupe detuvo el coche cerca de una plaza central donde había un teléfono público. Cogió unas monedas que tenía en el bolso, salió del coche y fue al teléfono. Le temblaban tanto las manos que le costó 3 intentos meter la moneda en la ranura. Marcó el número de policía. Respondió con una voz masculina somnolienta. «Policía municipal, buenas noches». Guadalupe intentó mantener la voz firme. «Buenas noches, necesito denunciar un caso urgente de abuso psicológico a menores». El tono de la voz del otro lado cambió de inmediato, volviéndose más alerta. «¿Puedes darme más detalles?» Guadalupe empezó a explicarlo todo. El retiro en la sierra, los niños llamados a oraciones especiales, el cuaderno con notas, la grabación que había hecho. Hablaba rápido, tropezando con las palabras, la urgencia desbordando en cada frase. El policía la interrumpió. «¿Dónde estás?» Guadalupe dio la dirección de la plaza. «Quédate ahí y te enviaré un coche». «No te muevas, estaremos allí en 10 minutos». Guadalupe colgó el teléfono y se quedó allí, apoyada en el poste con las piernas temblorosas.
Había dado el paso definitivo. No había vuelta atrás. En unos minutos, la policía estaría involucrada. Habría una investigación oficial. Todo saldría a la luz. Tenía miedo, mucho miedo, de estar equivocada, de haber malinterpretado todo, de estar destruyendo la vida de un hombre inocente basándose en suposiciones. Pero entonces recordó el miedo en los ojos de Sofía, los niños llorando fuera de la cabaña, las notas frías y calculadas en el cuaderno, las palabras manipuladoras en la grabación. No, no se equivocaba. Su instinto maternal nunca había fallado y no iba a fallar ahora. Un coche de policía llegó 12 minutos después. 2 policías bajaron, un hombre de unos 35 años y una mujer de unos 40. Guadalupe fue a recibirlos. «Buenas noches. Fui yo quien llamó». La agente de policía se presentó. «Soy el sargento Ramírez y este es el agente Torres. Dijiste que tienes pruebas de abuso infantil». Guadalupe abrió su bolso y sacó su cuaderno y grabadora. «Sí, está todo aquí». Los agentes tomaron los objetos y comenzaron a examinar. El agente Torres hojeó el cuaderno con los ojos abiertos de par en par mientras leía. «Dios mío, eso es una lista». La sargento Ramírez escuchó algunos fragmentos de la grabación con sus auriculares. Su rostro se volvió cada vez más serio. Cuando terminó de escuchar, miró a Guadalupe. «Has hecho muy bien en venir a nosotros. Esto es definitivamente un caso policial. ¿Dónde está exactamente este campamento?» Guadalupe explicó la ubicación. La policía intercambió miradas. Habló el oficial Torres. «Tendremos que pedir refuerzos. Esto no es nuestra jurisdicción directa, es territorio de la policía estatal, pero con estas pruebas podemos actuar de inmediato». El sargento Ramírez cogió la radio y comenzó a contactar con la sede de la Policía Estatal en Monterrey, explicando la situación y pidiéndoles que enviaran un equipo de inmediato. Mientras tanto, le pidió a Guadalupe que subiera al coche y le contara todo desde el principio, con todos los detalles. Guadalupe pasó los siguientes 30 minutos relatando todo lo que había ocurrido en las últimas semanas, el extraño comportamiento de Sofía, la negativa a ir al retiro, el miedo visible de hermano Rodrigo, la decisión de seguir el autobús, los 3 días observando el campamento, la invasión de la cabaña, el descubrimiento del cuaderno, la grabación de la noche. Habló sin palabras, deteniéndose solo para respirar. La policía escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales, apuntando todo en un bloc de notas. Cuando Guadalupe terminó, estaba agotada, pero también sintió un inmenso alivio. Por fin lo había sacado todo. Había compartido el peso que llevaba sola durante días. La sargento Ramírez puso su mano en el hombro de Guadalupe. «Fuiste muy valiente. Lo que hizo la dama pudo haber salvado no solo a su hija, sino a varios otros niños. Ahora vamos a subir y arrestar a este hombre. ¿Quieres venir?» Guadalupe asintió con vehemencia. «Sí, necesito sacar a mi hija de ahí». La policía estuvo de acuerdo. Unos 40 minutos después, llegaron 2 vehículos de la policía estatal con 4 agentes, incluido un capitán llamado Herrera, que tomó el mando de la operación. Hubo una breve reunión en la plaza donde Guadalupe tuvo que contarle todo al capitán otra vez. Examinó las pruebas, escuchó la grabación, leyó extractos del cuaderno. Su rostro se puso rojo de rabia. Esto es abuso psicológico y manipulación de menores, sin duda. Y por el número de nombres que hay aquí, es sistemático. Este hombre es un depredador. Esta historia no es para todo el mundo. Si estás aquí, es porque quieres conocer la verdad detrás de los hechos. ¿Estás listo para la revelación final? Formaron un convoy de 3 coches y el coche de Guadalupe. Siguió adelante, guiando el camino de regreso al campamento. Subieron el camino de tierra de la montaña en silencio, los faros de los vehículos iluminando el camino. Era pasada la medianoche cuando se acercaron al campamento.
el capitán Herrera les ordenó aparcar a unos 200 metros para no alertar a nadie con el ruido de los motores y las luces. Salieron de los vehículos y se acercaron a pie. El campamento estaba oscuro y en silencio. Todos estaban dormidos. El capitán organizó la operación. Los policías acudieron a la cabaña de hermano Rodrigo para arrestarlo. Los demás despertaban los monitores y explicaban la situación. A Guadalupe se le ordenó recoger a Sofía tan pronto como la situación estuviera bajo control. Los agentes se movieron en silencio, cada uno en su posición. Guadalupe se quedó un poco atrás, con el corazón latiendo desequilibrado, observando todo como si fuera un sueño, o quizás una pesadilla. Los dos policías llegaron a la cabaña donde dormía hermano Rodrigo. Llamaron a la puerta. «Policía, abrid la puerta». Hubo movimiento dentro, se encendió una luz. La puerta se abrió y hermano Rodrigo apareció en pijama, el pelo despeinado, los ojos somnolientos y confundidos. «¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema?» Entró la policía. «Hermano Rodrigo Salazar, estás en prisión por abuso psicológico y manipulación de menores». Su rostro se puso blanco. «¿De qué están hablando? Esto es absurdo. Soy un líder religioso. Cuido de estos niños». Uno de los agentes se quitó las esposas del cinturón. «Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra». Hermano Rodrigo intentó argumentar, su voz subiendo de tono. «No puedes hacer eso. Yo no hice nada malo. Tengo reputación, tengo familia. Eso lo va a arruinar todo». El agente le ignoró y le puso las esposas. «Vamos, tendrás que venir con nosotros». Hermano Rodrigo vio a Guadalupe a pocos metros, observando la escena. Su rostro cambió de confundido a furioso. «Tú, fuiste tú quien lo hizo. Guadalupe, te arrepentirás. Estás destruyendo a un hombre de Dios por tu paranoia enferma». Guadalupe le miró directamente a los ojos, sin miedo, sin dudarlo. «Sé lo que hiciste. Tengo pruebas. Manipulaste a mi hija y a otros niños. Usaste el nombre de Dios para sembrarles culpa y miedo. Eres un depredador». Los monitores se despertaron y se sorprendieron al ver a policías en el campamento y a hermano Rodrigo siendo arrestado. «¿Qué pasa? Debe de haber un error. Es un buen hombre». El sargento Ramírez explicó brevemente la situación, mostrando el cuaderno. Había evidencia de manipulación psicológica sistemática de menores. Los monitores se pusieron pálidos. «No es posible». Guadalupe se acercó a ellos. «¿Dónde están las chicas? Necesito ir a buscar a mi hija». Indicaron la cabaña. Guadalupe prácticamente corrió hasta allí, abrió la puerta y entró. Había 6 chicas durmiendo en literas. Buscó a su hija en la penumbra. Encontró a Sofía en una litera superior, acurrucada bajo la manta. Guadalupe subió las escaleras y tocó suavemente el hombro de su hija. «Mija, soy yo, mamá». Sofía se despertó asustada. Le llevó unos segundos entender lo que estaba pasando. Cuando reconoció a su madre, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, has venido». Guadalupe abrazó a su hija con todas las fuerzas que tenía. «He venido, mi amor. He venido a buscarte. Se acabó todo. Ahora estás a salvo». Sofía empezó a llorar convulsivamente, aferrándose a su madre. «Quería decírtelo, mamá. Quería tanto contártelo, pero él dijo que pasarían cosas malas si lo hacía». Guadalupe acarició el cabello de su hija, también llorando. «Lo sé, mi amor, lo sé, pero no te hará daño nunca más. Fue arrestado. No se acercará a ti ni a ningún otro niño». Las otras chicas de la cabaña se habían despertado con el ruido y estaban sentadas en las camas, asustadas, sin entender lo que estaba pasando. El sargento Ramírez entró en la cabina y encendió la luz. «Chicas, vale, no tenéis miedo. Soy policía. Hubo un problema con hermano Rodrigo y fue arrestado. Estás a salvo. Contactaremos con los padres de todos vosotros y volveréis a casa». Las chicas empezaron a hacer preguntas todas al mismo tiempo, pero el sargento las calmó. «Hablemos con calma, uno a uno.
Primero necesitaré que me digas vuestros nombres completos para poder contárselo a vuestros padres. Guadalupe tomó a Sofía en brazos, aunque pesaba demasiado para cargarla, y salió de la choza. Caminó hacia donde estaban aparcados los vehículos. Hermano Rodrigo ya estaba dentro de uno de ellos, sentado en el asiento trasero con las manos esposadas. Cuando vio a Guadalupe pasar con Sofía en brazos, gritó a través de la ventana cerrada: «¡Eso es mentira! Nunca hice daño a estos niños. Los estaba guardando». Guadalupe ni siquiera miró en su dirección. Siguió caminando hacia su propio coche, abrió la puerta trasera, puso a Sofía sentada allí y abrazó a su hija una vez más. «Nunca tendrás que volver a verle, lo prometo». El capitán Herrera se acercó. «Señora Guadalupe, necesitaremos que usted y su hija vengan mañana a la comisaría de Monterrey para formalizar la denuncia y dar una declaración». Guadalupe estuvo de acuerdo. «Allí estaré». Miró a Sofía con ternura. «Jovencita, has sido muy valiente. Y su madre también. Ayudarás a que otros niños no pasen por lo que tú has vivido». Sofía simplemente asintió, aún aferrada a su madre, llorando suavemente. Las siguientes horas fueron un revoltijo de actividades. La policía despertó a todos los niños y a los monitores. Empezaron a llamar para contactar con sus padres. Los monitores, en shock, intentaron calmar a los niños mientras procesaban la información de que el hombre en quien confiaban era un abusador. Algunos niños, especialmente aquellos que habían sido llamados a las oraciones especiales, empezaron a llorar al darse cuenta de que ya no necesitaban guardar un secreto. Una de las chicas, la rubia que había sido llamada el sábado por la noche junto con Sofía, fue a Guadalupe. «¿Eres la madre de Sofía?» Guadalupe asintió. «Soy yo». La chica empezó a llorar. «También quería contárselo a mi madre, pero tenía miedo. Dijo que Dios castigaría a mi familia si se lo contaba». Guadalupe abrazó a la chica. «No fue culpa tuya, querida. No has hecho nada malo. Se equivocaba. Antes de continuar, ayuda a llevar historias reales a quienes realmente se preocupan. Si quieres formar parte de esta misión, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campana». Tardaron más de 3 horas en contactar con todos los padres. Muchos vivían en Monterrey y inmediatamente comenzaron a conducir hacia la sierra al recibir la noticia. Otros vivían más lejos y solo podrían llegar al día siguiente. El capitán Herrera decidió que todos los niños serían llevados de vuelta a Monterrey esa misma mañana, en el propio autobús de retirada, escoltados por coches de policía. Las familias podían recoger a sus hijos directamente en la comisaría central. Guadalupe eligió ir en su propio coche con Sofía. No quería que su hija tuviera que volver a ese autobús, en ese entorno que ahora estaba contaminado de malos recuerdos. Descendieron la montaña justo cuando el cielo empezó a despejarse con el amanecer del lunes. Sofía durmió casi todo el camino, exhausta física y emocionalmente. Guadalupe condujo en silencio, procesando todo lo ocurrido. Lo había conseguido. Había protegido a su hija. Había desenmascarado a un depredador. Pero también sabía que esto era solo el principio. La investigación, las demandas, la terapia vendrían para Sofía y los otros niños. Sería un camino largo y doloroso. Pero al menos ahora estaban a salvo. Llegaron a casa sobre las 7 de la mañana. Guadalupe llevó a Sofía, que solo se había despertado parcialmente, al apartamento. Puso a su hija en su propia cama, se tumbó a su lado y por fin permitió que su cuerpo se relajara. Cerró los ojos y durmió profundamente por primera vez en 4 días. Se despertaron a última hora de la tarde de ese lunes. Guadalupe abrió los ojos y por un momento no supo dónde estaba. Luego todo volvió como una ola. La sierra, la investigación, la detención, el regreso a casa.
Miró hacia un lado y vio a Sofía aún dormida, su rostro finalmente relajado, sin las arrugas de tensión que habían marcado su frente en las últimas semanas. Guadalupe se quedó allí viendo dormir a su hija, pensando en cuántas noches Sofía había pasado despierta cargando con ese pesado secreto, ese miedo paralizante. Sintió una mezcla de un inmenso alivio y una profunda rabia. Alivio porque había logrado proteger a su hija a tiempo. Rabia porque ese hombre había robado la inocencia no solo de Sofía, sino de tantos otros niños. Sonó el teléfono, rompiendo el silencio. Guadalupe respondió rápidamente para no despertar a Sofía. Era el capitán Herrera. Buenas tardes, señora Guadalupe. Solo quería informaros de que pudimos contactar con todas las familias de los niños que estuvieron en el retiro. Los padres de las niñas que fueron llamadas para las oraciones especiales están llegando a la comisaría. Nos gustaría que vengas cuando puedas. Necesitamos formalizar algunos documentos. Guadalupe respondió que estaría allí en 2 horas. Colgó el teléfono y volvió a mirar a Sofía, que empezaba a moverse y despertaba poco a poco. «Mamá», dijo la chica con la voz aún ronca por el sueño. «Estoy aquí, mi amor». Sofía se incorporó en la cama y miró a su alrededor como si se estuviera localizando. «¿Ya estamos en casa?» «Sí, llegamos esta mañana. Dormiste todo el camino». Sofía se frotó los ojos. «Así que no fue un sueño. ¿De verdad lo arrestaron?» Guadalupe se sentó en la cama y sostuvo las manos de su hija. «Era real, mi amor. Hermano Rodrigo ha sido arrestado y nunca volverá a acercarse a ti ni a ningún otro niño». Sofía empezó a llorar, pero esta vez no era un grito de miedo. Fue un grito de alivio. Guadalupe abrazó a su hija y se quedaron así durante largos minutos, simplemente aferrándose, dejando que las lágrimas lavaran parte del dolor acumulado. 2 horas después, Guadalupe y Sofía llegaron a la comisaría central de Monterrey. El edificio era grande e intimidante, con paredes grises y largos pasillos. Había varias familias en la sala de espera, todas con expresiones de sorpresa y cansancio. Guadalupe reconoció a algunos de ellos de la congregación. Doña Carmela estaba allí con su hija Lupita, que tenía 10 años. Cuando vio a Guadalupe, doña Carmela se levantó y se acercó a ella con los ojos rojos de tanto llorar. «Guadalupe, no lo sabía. Te juro que no lo sabía. Cuando intentaste hablar conmigo aquel día en la sierra, no lo entendí. Pensé que era normal». Guadalupe abrazó a la mujer. «Ninguno de nosotros lo sabía, Carmela. Era muy bueno ocultando lo que hacía. Una a una. Las familias fueron llamadas a testificar. Cuando llegó el turno de Guadalupe, entró en una pequeña habitación donde la capitana Herrera y un psicólogo infantil la esperaban. Pasaron más de 3 horas haciendo preguntas, grabando todo, grabando la declaración oficial. Sofía también tuvo que hablar, pero la psicóloga fue amable y paciente, dejando que la chica contara a su propio ritmo. Fue doloroso revivir todo, pero también liberador. Cada palabra que Sofía decía era una cadena que se rompía, un peso que se le quitaba de los hombros. La investigación oficial reveló la magnitud total de los crímenes de hermano Rodrigo. Durante los últimos 4 años, desde que empezó a organizar los retiros anuales en la sierra, había manipulado sistemáticamente a 12 chicas diferentes, siempre eligiendo a las más calladas, las más obedientes, las que sabía que más dificultades tendrían para decírselo a sus padres. Utilizó su posición de autoridad religiosa como arma, sembró culpa espiritual, amenazó con castigos divinos, hizo creer a los niños que eran especiales, pero que esa especialidad tenía el precio del silencio. Ninguna de las chicas había sido abusada sexualmente de forma explícita, pero el abuso psicológico y emocional fue profundo y devastador. Les robó su paz, su inocencia, su capacidad de confianza.
Cuando se contactó con las otras familias, aquellas cuyas hijas habían participado en retiros en años anteriores, el dolor se multiplicó. Madres que pensaban que sus hijas simplemente habían madurado o se habían vuelto más calladas tras los campos, descubrieron la horrible verdad. Hubo llanto, había ira, había culpa. Muchas madres se culpaban por no haberse dado cuenta, por no haber hecho las preguntas adecuadas, por haber confiado ciegamente. Guadalupe habló con varios de ellos. Compartió su propio viaje, explicó lo difícil que había sido ver las señales porque todos estaban entrenados para confiar en figuras de autoridad, especialmente en las religiosas. Hermano Rodrigo fue formalmente acusado de 12 casos de manipulación psicológica y abuso emocional a menores. Durante el interrogatorio inicial, intentó defenderse alegando que solo realizaba un trabajo espiritual intensivo, que eran necesarias oraciones especiales para el desarrollo de la fe infantil, que todo era inocente y había sido malinterpretado. Pero cuando se enfrentó a su propio cuaderno y las grabaciones, su defensa se vino abajo. No tenía forma de explicar por qué documentaba a los niños como si fueran proyectos, por qué usaba un lenguaje manipulador, por qué elegía solo chicas de cierta edad, por qué todo ocurría en secreto. El juicio tuvo lugar 6 meses después. Fue un proceso doloroso pero necesario. Varias de las chicas, incluida Sofía, tuvieron que testificar. Fue difícil para ellos, pero el psicólogo que les acompañó durante todo el proceso les ayudó a entender que decir la verdad era parte de la sanación. Guadalupe estaba presente todos los días, sentado en las primeras filas, mirando directamente a hermano Rodrigo, sin miedo, sin vacilación. Evitó su mirada. Sabía que había sido ella quien había destruido sus planes, quien expuso sus crímenes, quien no se rindió aunque todos decían que exageraba. El jurado tardó solo 4 horas en deliberar, culpable de todos los cargos. La condena era de 15 años de prisión. Cuando el juez golpeó el mazo anunciando la decisión, un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Algunas madres lloraron, otros abrazaron a sus hijas. Guadalupe simplemente cerró los ojos y le dio las gracias en silencio. Se había hecho justicia, pero Guadalupe sabía que la sentencia era solo parte de la solución. Las chicas necesitaban sanación, terapia, tiempo para procesar el trauma. Sofía comenzó terapia psicológica especializada 2 semanas después de su arresto. Al principio fue difícil. Sofía no quería hablar, estaba cerrada, reviviendo pesadillas cada noche. Pero la terapeuta, la doctora Elena Fuentes, era experimentada y paciente. Poco a poco, sesión tras sesión, Sofía se abrió. Entendió que no había hecho nada malo, que era una víctima y no culpable, que podía reconstruir su vida sin cargar con ese peso. Las 12 familias afectadas se unieron y formaron un grupo de apoyo. Se reunían cada 2 semanas en casa de una de ellas. Las madres hablaban mientras las niñas jugaban juntas, compartiendo experiencias, fortaleciéndose mutuamente. Descubrieron que había poder en el sindicato, que ninguno tenía que pasar por él solo. Guadalupe se convirtió en una especie de líder natural del grupo, no porque se pusiera en esa posición, sino porque las demás madres la veían como un ejemplo de valentía, como alguien que había confiado en el instinto y salvado no solo a su propia hija, sino a todas. Hoy, 2 años después de aquella noche en la sierra, Sofía tiene 11 años y se está recuperando bien. Volvió a cantar. De verdad sonrió otra vez. Todavía hay días difíciles, momentos en los que los recuerdos vuelven y necesita hablar, necesita que la abracen, necesita que le recuerden que está a salvo, pero son cada vez menos frecuentes. Aprendió que hablar de lo que pasó no es traición, es liberación. Aprendió que pedir ayuda no es debilidad, es fortaleza. Aprendió que hay adultos en los que se puede confiar,
que no todo el mundo usará la autoridad para manipular. Guadalupe también se ha transformado. La callada modista que solo quería cuidar de su hija y trabajar en paz, se convirtió en activista. Fundó el grupo Madres Alertas, una organización sin ánimo de lucro en Monterrey, dedicada a enseñar a otras madres a reconocer signos de manipulación y abuso, a confiar en el instinto maternal y a no temer cuestionar a las autoridades cuando está en juego la seguridad de sus hijos. Da conferencias en colegios, en comunidades y en iglesias. Enseña que los depredadores no tienen un rostro específico, que pueden ser profesores, entrenadores, líderes religiosos, cualquiera en posición de confianza. Enseña que los niños demasiado callados, demasiado temerosos, demasiado cerrados, pueden estar guardando secretos que duelen. Enseña que es necesario crear entornos donde los niños se sientan seguros para hablar, donde sepan que serán creídos. Ha ayudado a 8 familias a identificar situaciones de riesgo antes de que se conviertan en traumas profundos. Cada historia es diferente, pero el patrón siempre es similar. Un niño que cambia su comportamiento. Un adulto crea situaciones de aislamiento. Secretos que se siembran. La autoridad usada para silenciar. Y cada vez que logra intervenir a tiempo, Guadalupe recuerda por qué lo hace. Recuerda aquella noche en la montaña cuando decidió que no iba a rendirse, que iba a proteger a su hija sin importar lo que costara. Hermano Rodrigo cumple su condena en una prisión a 200 kilómetros de Monterrey. Durante la investigación, se descubrió que había servido en otras 3 congregaciones antes de la actual, y 7 familias de diferentes ciudades presentaron quejas por comportamiento similar. Responde a múltiples demandas. Su esposa solicitó el divorcio 3 meses después del arresto. Sus hijos cambiaron de nombre y de ciudad. Lo perdió todo: familia, reputación, libertad, futuro. Y dentro de la prisión, los presos no tratan bien a quienes han sido condenados por delitos contra menores. Su vida se convirtió en un infierno que él mismo creó. La congregación donde ocurrió todo ha experimentado cambios profundos. Han implementado políticas estrictas de protección infantil. Nunca más un adulto está solo con un niño sin supervisión. Todas las actividades son transparentes. Los padres tienen acceso completo a todo lo que ocurre. Perdieron algunas extremidades que no podían procesar el shock de haber confiado tanto en un depredador durante tanto tiempo. Pero quienes se quedaron están comprometidos a asegurarse de que algo así no vuelva a ocurrir. Y Guadalupe continúa. Cada noche, antes de que Sofía se vaya a dormir, hablan del día, de sentimientos, de cualquier cosa que la chica quiera compartir. Guadalupe siempre acaba diciendo lo mismo: siempre creeré en ti, siempre te protegeré, siempre estaré aquí. Y Sofía duerme plácidamente, sabiendo que esas palabras son ciertas, que su madre es su guerrera, su protectora, su fortaleza. Porque al final, esta historia no trata solo de un depredador que es expuesto y castigado. Se trata del poder del instinto maternal, del valor de creer en uno mismo cuando todos te dicen que estás equivocado, de la fortaleza de una madre que decide que nada, absolutamente nada, es más importante que la seguridad de su hija. Se trata de convertir el dolor en propósito, el trauma en activismo, el miedo en valentía. Y si hay una lección que Guadalupe quiere dejar para cada madre que escucha su historia, es esta: confía en tu instinto. Si algo parece mal, probablemente lo sea. Si tu hija cambia su comportamiento, investiga. Si alguien, por muy respetado que sea, hace que tu hija se sienta asustada, cuestionadlo. No estás loco, no exageras. Eres madre, y las madres lo saben, las madres lo sienten, y a veces, un minuto de valor, la decisión de seguir esa opresión en el pecho, puede salvar toda una vida. No te vayas ahora.
Da el siguiente paso en este viaje de historias reales viendo el siguiente vídeo que aparecerá aquí en tu pantalla. En él, seguiremos descubriendo historias que tocan el corazón y muestran la fuerza del amor maternal. Si esta historia ha cambiado algo en ti, compártela con otras madres. Deja tu comentario contando lo que has sentido y no olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ninguna historia. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima historia emocionante que te hará creer aún más en el poder de ser madre.